Actualmente la información que es útil, no aparece disgregada como datos simples, sino por el contrario, la encontramos organizada y estructurada, de esta forma se puede convertir en conocimiento. Los diccionarios, guías, enciclopedias, índices y herramientas electrónicas de búsqueda para Internet como Google y YouTube son colecciones de datos que no serían útiles si no contaran con reglas para su organización. De otra parte, al tener estructurados, la información agrega ventajas significativas en el manejo y el acceso a esta. Datos, información o conocimiento. Estos tres términos popularmente se usan indistintamente, y esto puede llevar a una interpretación vaga del concepto de conocimiento. De una forma básica, pensemos que los datos están en el mundo y el conocimiento está en los agentes, personas, empresas, máquinas, y la información está entre ambos. Los datos son la mínima unidad semántica y se corresponden con elementos primarios de información que por sí solos son irrelevantes como apoyo a la toma de decisiones. También se pueden ver como un conjunto discreto de valores que no dicen nada sobre el porqué de las cosas y no son orientativos para la acción. Un número telefónico o un nombre de una persona, por ejemplo, son datos que sin un propósito, una utilidad o un contexto no sirven como base para apoyar la toma de una decisión. Los datos pueden ser una colección de hechos almacenados en algún lugar físico como un papel, un dispositivo electrónico, CD, DVD, disco duro o la mente de una persona. En este sentido, las tecnologías de la información han aportado mucho a la recopilación de datos. Como cabe suponer, los datos pueden provenir de fuentes externas o internas a la organización, pudiendo ser de carácter objetivo o subjetivo, o de tipo cualitativo o cuantitativo, etc. Un dato es una representación simbólica, numérica, alfabética, algorítmica, espacial, etc., de un atributo variable cuantitativa o cualitativa. Es un valor o referente que recibe el computador por diferentes medios. Los datos representan la información que el programador manipula en la construcción de una solución o en el desarrollo de un algoritmo. En programación, un dato es la expresión general que describe las características de las entidades sobre las cuales opera un algoritmo. Son un medio para manejar información de manera eficiente para su uso en bases de datos y servicios de indexación de Internet. Las estructuras de datos eficientes son clave para diseñar algoritmos eficientes. Programación es igual a estructura de datos más algoritmos. Colección de datos cuya principal características es la organización y las operaciones que se definen entre ellos. Las estructuras de datos son una colección de datos cuya organización se caracteriza por las funciones de acceso que se usan para almacenar y acceder a elementos individuales de datos. Las estructuras de datos sirven para representar la información en su computador. Permiten ser almacenados, estructurados, codificados. Permite operaciones simples con los datos como adicionar, buscar, recorrer, eliminar. En un programa, cada variable pertenece a alguna estructura de datos explícita o implícitamente definida, la cual determina el conjunto de operaciones válidas para ella. Las estructuras de datos que se muestran son estructuras de datos lógicas. Cada estructura de datos lógica puede tener varias representaciones físicas diferentes para sus almacenamientos. Datos estáticos. Su tamaño y forma es constante durante la ejecución de un programa y por tanto se determinan en tiempo de compilación. Casi todos los tipos de datos son estáticos, la excepción son los punteros. Una vez declarada una variable de un tipo determinado, a esta se le asigna un trozo de memoria fijo, y este trozo no se podrá aumentar ni disminuir. Tipos dinámicos. Dentro de esta categoría entra solamente el tipo puntero. Este tipo te permite tener un mayor control sobre la gestión de memoria en tus programas.
Con ellos puedes manejar el tamaño de tus variables en tiempo de ejecución, o sea, cuando el programa se está ejecutando. Los punteros quizás sean el concepto más complejo a la hora de aprender un lenguaje de programación. Los datos dinámicos en su tamaño y forma es variable, o puede serlo, a lo largo de un programa, por lo que se crean y destruyen en tiempo de ejecución. Esto permite dimensionar la estructura de datos de una forma precisa. Se va asignando memoria en tiempo de ejecución según se va necesitando. Como su nombre indica, son los tipos básicos. Son los más sencillos y los más fáciles de aprender. La mayoría de los lenguajes de programación los soportan, no como ocurre con los estructurados que pueden variar de un lenguaje a otro. Son primitivas aquellas que no están compuestas por otras estructuras de datos, por ejemplo, enteros, booleanos y caracteres. Simples. Otras estructuras de datos se pueden construir de una o más primitivas. Estas son cadenas, arreglos y registros. A estas estructuras de datos las respaldan muchos lenguajes de programación. En la tabla a continuación, se muestra un ejemplo de tipos de datos simples y complejos. ActionScript dispone de los siguientes tipos básicos de datos. Las estructuras de datos simples se pueden combinar de varias maneras para formar estructuras más complejas. Los dos casos principales de estructuras de datos son las lineales y las no lineales, dependiendo de la complejidad de las relaciones lógicas que representan. Las estructuras de datos lineales incluyen pilas, colas y listas ligadas lineales. Las estructuras de datos no lineales incluyen grafos y árboles.